El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, Dios te bendiga. Servidor y amigo Salomón Fernández en esta mañana para traerte la palabra de Dios, y voy a hacer una oración. Dios, gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Háblanos en tu palabra y queremos poner en práctica el consejo que hoy tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 4 versículos del 1 al 6. Dice así la palabra: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Vaya, que amigos de Job, ellos habían determinado empezar a hablar y empezó Elifaz. ¿Sabes? Los discursos de sus tres amigos de Job contienen elementos de verdad, sí, pero deben ser interpretados correctamente dentro del contexto. El problema no radica tanto en lo que sabían los amigos, sino en lo que no sabían. Dios tenía un propósito en todo esto, como podemos ver en los capítulos 1 y 2. Y ese propósito era conocer esa integridad de este hombre, aunque Satanás fue quien le indució. Recordemos que si Dios no lo hubiera permitido, este hombre no hubiera padecido toda esta enfermedad. Pero aquí el punto que quiero resaltar es: qué fácil en algún momento es sentarnos en la silla de juez y precipitadamente emitir un juicio en alguna situación que podemos ver. Por ejemplo, en alguien que ha estado enfermo por mucho tiempo, alguien que ha estado padeciendo una necesidad económica, alguna situación en su matrimonio, y concluimos rápidamente y decimos: de seguro su vida está en pecado, su relación con Dios no es buena. Algo por ahí aún podemos pensar, algo debe de estar pagando. Pero ¿sabes? Versículos 3 y 4, Elifaz le dice: Tú enseñabas a muchos, al que tropezaba enderezaban tus pasos. Por un lado reconocía las buenas obras de Job, pero le acusaba de hipocresía. Le estaba, en pocas palabras, diciendo con estas preguntas: ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Vaya, qué manera tan pronta de Elifaz de acorralarlo con estas preguntas a Job. Y sabes, aunque lo que este hombre estaba diciendo era verdadero en algún aspecto, el modo de decir las cosas siempre debe de ser con la mayor humildad y mansedumbre posible, como lo menciona la palabra de Dios en Gálatas 6:1. Y por otra parte, muy importante, el callarse por no ofender a los que tenemos que reprender es una necia compasión. Aclaro esto: usted evidentemente conoce y está viendo que esta persona está en una situación de pecado, y no es decir: bueno, es que la Biblia dice no juzgues, entonces no le voy a decir nada, sino hagamos la diferencia. Una cosa es dar un consejo, hablar con la persona, reconvenirle en dejar aquella
actitud de pecado y otra cosa es en una situación que yo desconozco, concluir rápidamente y decir, esta persona está pasando esto porque ha estado su vida mal. Son dos cosas diferentes. Versículos 5 y 6 dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Vaya, en su afán de que Job no era íntegro, le recuerda una ley, un principio, y esa ley es la ley de la siembra y la cosecha. Para Elifaz era solamente dos posibles resultados. Tú haces lo bueno, vas a obtener siempre la bendición. Tú haces lo malo, van a venir situaciones de adversidad, de aflicción. Y aunque también la ley de la siembra y la cosecha sabemos que es una gran verdad, pero volvemos al mismo punto. Elifaz, en lo que él imaginaba, él estaba concluyendo y él estaba determinando una cosa sobre su amigo. Versículos 7 y 11. Ahora Elifaz se basa en su experiencia, porque en el versículo 8 dice, como yo he visto. Sabes, nuestra experiencia, por más años que tengamos, va a ser limitada. Y hay algo interesante, aquí habla acerca del león. Y sabes, en la lengua hebrea tiene 5 vocablos para designar al león. Y los 5 se hallan en estos versículos. Es probable que la intención de Elifaz al poner esta ilustración fuese dar a entender que aunque Job hubiese sido anteriormente el hombre más grande de todos los orientales, quizás se había enriquecido como el león, con despojos ajenos, y ahora veía su poder y su fortuna en bancarrota, y su familia deshecha y dispersa. Versículos 13 al 18 nos habla de un sueño, de una visión que tuvo Elifaz, y en la cual él toma como ilustración para declarar una verdad. Sí, volvemos al mismo punto, porque declara que Dios es justo, que Dios es limpio. Pero algo muy interesante aquí es las visiones o sueños eran comunes en el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios tenemos ahora la completa revelación de Dios por medio de Jesucristo, y hemos de acudir a la Biblia en lugar de depender de visiones y sueños. Nunca guíe su vida por un sueño, nunca determine una cosa o aún emita un juicio sobre alguien porque usted tuvo un sueño, porque usted tuvo una visión. Pidamos más bien la guianza del Espíritu Santo en aquellas situaciones en las cuales no sabemos por qué alguien está en aflicción, y más que juzgarle, animarle, orar por él, darle palabras de aliento. El Señor Jesucristo lo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué te parece si podemos orar y pedirle: Señor, ayúdame a cuidar mis palabras, mi corazón, mis pensamientos, y no juzgar según las apariencias? Padre eterno, te amamos, gracias por la palabra que hoy nos das. Guíanos siempre en tu palabra, ayúdanos a tomarla como esa verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, que podemos ser cada día esos creyentes que pueden animar y fortalecer a aquel que está en aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A ti mismo.
Vaya, qué manera tan pronta de Elifaz de acorralarlo con estas preguntas a Job. Y sabes, aunque lo que este hombre estaba diciendo era verdadero en algún aspecto, el modo de decir las cosas siempre debe de ser con la mayor humildad y mansedumbre posible, como lo menciona la palabra de Dios en Gálatas 6:1. Y por otra parte, muy importante, el callarse por no ofender a los que tenemos que reprender es una necia compasión. Aclaro esto. Usted evidentemente conoce y está viendo que esta persona está en una situación de pecado. Y no es decir, bueno, es que la Biblia dice no juzgues, entonces no le voy a decir nada. Sino hagamos la diferencia. Una cosa es dar un consejo, hablar con la persona, reconvenirle en dejar aquella actitud de pecado, y otra cosa es en una situación que yo desconozco, concluir rápidamente y decir, esta persona está pasando esto porque ha estado su vida mal. Son dos cosas diferentes. Versículos 5 y 6 dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Vaya, en su afán de que Job no era íntegro, le recuerda una ley, un principio, y esa ley es la ley de la siembra y la cosecha. Para Elifaz era solamente dos posibles resultados. Tú haces lo bueno, vas a obtener siempre la bendición. Tú haces lo malo, van a venir situaciones de adversidad, de aflicción. Y aunque también la ley de la siembra y la cosecha sabemos que es una gran verdad, pero volvemos al mismo punto. Elifaz, en lo que él imaginaba, él estaba concluyendo y él estaba determinando una cosa sobre su amigo. Versículos 7 y 11. Ahora Elifaz se basa en su experiencia, porque en el versículo 8 dice, como yo he visto. Sabes, nuestra experiencia, por más años que tengamos, va a ser limitada. Y hay algo interesante aquí, habla acerca del león. Y sabes, en la lengua hebrea tiene 5 vocablos para designar al león. Y los 5 se hallan en estos versículos. Es probable que la intención de Elifaz al poner esta ilustración fuese dar a entender que aunque Job hubiese sido anteriormente el hombre más grande de todos los orientales, quizás se había enriquecido como el león, con despojos ajenos, y ahora veía su poder y su fortuna en bancarrota, y su familia deshecha y dispersa. Versículos 13 al 18 nos habla de un sueño, de una visión que tuvo Elifaz, y en la cual él toma como ilustración para declarar una verdad. Sí, volvemos al mismo punto, porque declara que Dios es justo, que Dios es limpio. Pero algo muy interesante aquí es las visiones o sueños eran comunes en el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios tenemos ahora la completa revelación de Dios por medio de Jesucristo, y hemos de acudir a la Biblia en lugar de depender de visiones y sueños. Nunca guíe su vida por un sueño, nunca determine una cosa o aún emita un juicio sobre alguien porque usted tuvo un sueño, porque usted tuvo una visión. Pidamos más bien la guianza del Espíritu Santo en aquellas situaciones en las cuales no sabemos por qué alguien está en aflicción, y más que juzgarle, animarle, orar por él
darle palabras de aliento. El Señor Jesucristo lo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué te parece si podemos orar y pedirle: Señor, ayúdame a cuidar mis palabras, mi corazón, mis pensamientos, y no juzgar según las apariencias? Padre eterno, te amamos, gracias por la palabra que hoy nos das. Guíanos siempre en tu palabra, ayúdanos a tomarla como esa verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, que podemos ser cada día esos creyentes que pueden animar y fortalecer a aquel que está en aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Y usted bendiga. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Adversidad, de aflicción. Y aunque también la ley de la siembra y la cosecha sabemos que es una gran verdad, pero volvemos al mismo punto. Elifaz, en lo que él imaginaba, él estaba concluyendo y él estaba determinando una cosa sobre su amigo. Versículos 7 y 11. Ahora Elifaz se basa en su experiencia, porque en el versículo 8 dice: como yo he visto. Sabes, nuestra experiencia, por más años que tengamos, va a ser limitada. Y hay algo interesante aquí, habla acerca del león. Y sabes, en la lengua hebrea tiene 5 vocablos para designar al león, y los 5 se hallan en estos versículos. Es probable que la intención de Elifaz al poner esta ilustración fuese dar a entender que aunque Job hubiese sido anteriormente el hombre más grande de todos los orientales, quizás se había enriquecido como el león, con despojos ajenos, y ahora veía su poder y su fortuna en bancarrota, y su familia deshecha y dispersa. Versículos 13 al 18 nos habla de un sueño, de una visión que tuvo Elifaz, y en la cual él toma como ilustración para declarar una verdad. Sí, volvemos al mismo punto, porque declara que Dios es justo, que Dios es limpio. Pero algo muy interesante aquí es: las visiones o sueños eran comunes en el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios tenemos ahora la completa revelación de Dios por medio de Jesucristo, y hemos de acudir a la Biblia en lugar de depender de visiones y sueños. Nunca guíe su vida por un sueño, nunca determine una cosa o aún emita un juicio sobre alguien porque usted tuvo un sueño, porque usted tuvo una visión. Pidamos más bien la guianza del Espíritu Santo en aquellas situaciones en las cuales no sabemos por qué alguien está en aflicción, y más que juzgarle, animarle, orar por él, darle palabras de aliento. El Señor Jesucristo lo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué te parece si podemos orar y pedirle: Señor, ayúdame a cuidar mis palabras, mi corazón, mis pensamientos, y no juzgar según las apariencias? Padre eterno, te amamos, gracias por la palabra que hoy nos das. Guíanos siempre en tu palabra, ayúdanos a tomarla como esa verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, que podemos ser cada día esos creyentes que pueden animar y fortalecer a aquel que está en aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Y usted bendiga. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón.
una palabra de vida, restaurando a las familias. Visión que tuvo Elifaz y en la cual él toma como ilustración para declarar una verdad. Sí, volvemos al mismo punto, porque declara que Dios es justo, que Dios es limpio. Pero algo muy interesante aquí es las visiones o sueños eran comunes en el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios tenemos ahora la completa revelación de Dios por medio de Jesucristo y hemos de acudir a la Biblia en lugar de depender de visiones y sueños. Nunca guíe su vida por un sueño, nunca determine una cosa o aún emita un juicio sobre alguien porque usted tuvo un sueño, porque usted tuvo una visión. Pidamos más bien la guianza del Espíritu Santo en aquellas situaciones en las cuales no sabemos por qué alguien está en aflicción, y más que juzgarle, animarle, orar por él, darle palabras de aliento. El Señor Jesucristo lo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué te parece si podemos orar y pedirle: Señor, ayúdame a cuidar mis palabras, mi corazón, mis pensamientos, y no juzgar según las apariencias? Padre eterno, te amamos, gracias por la palabra que hoy nos das. Guíanos siempre en tu palabra, ayúdanos a tomarla como esa verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, que podemos ser cada día esos creyentes que pueden animar y fortalecer a aquel que está en aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Que usted bendiga. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tuvo una visión. Pidamos más bien la guianza del Espíritu Santo en aquellas situaciones en las cuales no sabemos por qué alguien está en aflicción, y más que juzgarle, animarle, orar por él, darle palabras de aliento. El Señor Jesucristo lo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué te parece si podemos orar y pedirle: Señor, ayúdame a cuidar mis palabras, mi corazón, mis pensamientos, y no juzgar según las apariencias? Padre eterno, te amamos, gracias por la palabra que hoy nos das. Guíanos siempre en tu palabra, ayúdanos a tomarla como esa verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, que podemos ser cada día esos creyentes que pueden animar y fortalecer a aquel que está en aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Que usted bendiga. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabras, mi corazón, mis pensamientos, y no juzgar según las apariencias. Padre eterno, te amamos, gracias por la palabra que hoy nos das. Guíanos siempre en tu palabra, ayúdanos a tomarla como esa verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, que podemos ser cada día esos creyentes que pueden animar y fortalecer a aquel que está en aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Que usted bendiga. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Queremos ser cada día esos creyentes que pueden animar y fortalecer a aquel que está en aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Y usted bendiga. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.